el Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del índice de confianza del consumidor correspondiente al mes de octubre de 2023. A cargo de la presentación estará María Lourdes López, jefa de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Voy a pasar a dar los resultados del índice de confianza del consumidor del mes de octubre del 2023. Como siempre, esta presentación está dividida en 3 grandes tópicos. En la primera hacemos un resumen de los aspectos generales y metodológicos de la encuesta. En la segunda se da una caracterización de la población encuestada. Y para finalmente dar los resultados tanto de la encuesta como de los índices. Y finalmente dar un pequeño resumen. En cuanto a los aspectos generales de la encuesta, como ya sabemos, en el 2017 el directorio del Banco Central de Paraguay autoriza al entonces Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, hoy Instituto Nacional de Estadísticas, a realizar el servicio de relevamiento de encuestas mensuales para la construcción de índices de confianza. Entonces contamos con esta estadística desde enero del 2018 y la publicamos desde julio del 2020. Los resultados se dan en forma agregada y completa el conjunto de informaciones que tiene el Banco Central para la toma de decisiones de política monetaria. La información es de naturaleza cualitativa y permite obtener indicadores del grado de satisfacción tanto presente como futura de las personas, de los hogares y del país. En cuanto a los aspectos metodológicos, en Paraguay esta estadística se basa en 400 hogares en donde contestan personas de 18 años y más. Esta encuesta se realiza los primeros 20 días de cada mes en Asunción y Central Urbano, entendiendo por Central Urbano San Lorenzo, Luque, Ñemby, Lambaré, Limpio, Mariano Roca Alonso, Fernando de la Mora y Capiatá, abarcando aproximadamente el 46% de la población del área urbana. La encuesta se divide básicamente en 2 partes. En la primera se hace una caracterización de la población en donde se recaban datos referentes a la edad, género y educación de quienes son encuestados. Y en la segunda se hacen las preguntas de interés para el cálculo de los diferentes índices. El índice de situación, que en adelante llamamos ISE, el de expectativa económica, que en adelante llamamos IEE, y el índice de confianza del consumidor, que en adelante llamamos ICC. Tenemos en pantalla las preguntas de la encuesta. Las 6 primeras son las utilizadas para la elaboración propiamente del índice y tienen un enfoque más perceptivo y 3 ejes fundamentales, como podemos ver, que son la persona, el hogar y el país. También podemos ver que cada una de estas preguntas tienen 3 opciones de respuesta que vamos a ver más adelante, son las que son utilizadas para los cálculos de los diferentes índices. Las 2 últimas, si bien no son utilizadas propiamente en el cálculo de la encuesta, las mismas sirven para enriquecer el análisis y tienen un enfoque más actitudinal. En cuanto a los índices, como dijimos, el ISE, el índice de situación económica, comprende la valoración que tienen los encuestados sobre su situación económica actual, desde el punto de vista personal, del hogar o del país. Este, como habíamos dicho, tiene un enfoque perceptivo. El índice de expectativas económicas comprende las valoraciones que tienen los encuestados sobre la situación económica esperada dentro de un año, tanto desde el punto de vista personal, del hogar y del país, que también tiene un enfoque perceptivo. Como vemos, cada uno de estos índices, tanto de situación como de expectativas, podemos hallar los subíndices del hogar, personal y del país, y también el de expectativas del hogar, personal y del país, utilizando las preguntas 1, 3 y 5 para el caso del índice de situación y las preguntas 2, 4 y 6 que recién teníamos en pantalla para el índice de expectativa. Y el índice de confianza del consumidor es el promedio simple del índice de situación económica y el índice de expectativa económica. También podemos aclarar que se puede hallar el índice de confianza de cada uno de estos subíndices, el índice de confianza personal, el índice de confianza del hogar y el índice de confianza del país como promedio de cada uno de estos. En cuanto a la metodología utilizada,
Como siempre aclaramos, existen diferentes metodologías a nivel internacional y la que nosotros utilizamos y muchos otros países es la de la Universidad de Michigan, que es la que comienza el desarrollo del estudio de la confianza al consumidor en los años 40. Si alguien está interesado en ahondar en esta metodología, la misma se encuentra perfectamente detallada en la web del Banco Central, pero explicando de manera rápida, podemos decir que tomamos las preguntas que recién teníamos en pantalla y agrupamos las diferentes respuestas. Como habíamos dicho, tenían 3 opciones de respuestas. Una que decía que la mejor o optimista o positiva, una peor o pesimista o negativa y una respuesta igual o neutral o sin variación. Tomamos el total de cada una de estas respuestas, quienes contestaron que la economía está mejor que hace un año o estaría mejor para dentro de un año o peor, y la dividimos por el total de encuestados. A cada uno de estos grupos se les da un valor de 0 a 100, de peor a menor. Entonces, nuestro índice varía de 0 a 100 y decimos que 50 es el punto neutral. Todo lo que esté por arriba de 50 decimos que está en zona de optimismo y todo lo que esté por debajo de 50 decimos que está en zona de pesimismo. Finalmente, la fórmula utilizada es 50 por A, o el porcentaje de quienes contestaron mejor, menos el porcentaje de quienes contestaron peor, más 1. En cuanto a las características de la población encuestada, vemos que la misma mantiene una misma característica desde que empezamos la encuesta, como dijimos en enero del 2018. Mayoritariamente responden mujeres, específicamente en este mes, octubre del 2023, el 52% de quienes contestaron la encuesta fueron mujeres y el 48% fueron hombres. En cuanto al nivel de estudio de quienes contestaron esta encuesta, también mantienen más o menos la misma estructura desde enero del 2018. Así, en febrero del 2023, mayoritariamente contestaron, como todos los otros meses, aquellos que tienen educación media del primer al tercer curso, lo que era el ex bachillerato, seguido por un 24.3% de aquellos que tienen la educación superior universitaria, seguido por un 17.5% de aquellos que tienen educación escolar básica, es decir, el primer y segundo ciclo, o lo que sería antes del primero al sexto grado o primaria, y un 10.3% tienen la educación escolar básica del tercer ciclo, es decir, entre el séptimo y el noveno grado o secundaria básica, seguido por un 4.3% de aquellos que tienen educación superior no universitaria. Finalmente, existe un 6.3% de quienes contestaron esta encuesta no tiene ninguno de estos niveles de estudio culminado. En cuanto a los rangos de edad, los mismos también mantienen la misma característica prácticamente desde que empieza la encuesta y mayoritariamente contestan personas de 55 años y más. Como vemos, en octubre del 2023, el 40.3% de los encuestados estaban en este grupo, seguido por un 22.8% de aquellos que tenían 45 a 54 años, un 21.3% de quienes tenían entre 35 a 44 años, 12.5% de quienes tienen 25 a 34 años y finalmente un 3.3% de quienes tienen 18 a 24 años. Como siempre aclaramos que los encuestados buscan hablar con la cabeza del hogar, por eso se mantendría esta característica. En cuanto a los principales resultados de la encuesta, estas son las respuestas que tenemos a las preguntas que habíamos visto en pantalla, esas 6 primeras. Así tenemos, la primera dice, ¿cree usted que su situación económica está mejor, igual o peor que hace un año? Como vemos con estas respuestas, se calcula el índice de situación económica personal, que en octubre del 2023 fue de 48
0.1, mayor tanto a los resultados de octubre de 2022 como de septiembre de 2023 debido a estas respuestas. Así tenemos el 22.5% de los encuestados opina que su economía está mejor, el 26.3% opina que está peor y el 51.3% de los encuestados opina que su economía está igual que hace un año. En cuanto a la consulta de ¿cree usted que su situación económica mejorará, seguirá igual o empeorará para dentro de un año? Con estas respuestas se calcula el índice de expectativa personal, que en octubre del 2023 fue de 76.5, superior al de octubre del año pasado, pero inferior al de septiembre de este año debido a estas respuestas. El 63.3% de los encuestados opina que su economía estaría mejorando para dentro de un año y un 10.3% opina que estaría empeorando. Y el 26.5% opina que su economía seguirá igual dentro de un año. Desde el punto de vista del hogar, ¿cree usted que la situación económica de su hogar está mejor, igual o peor que hace un año? Con estas respuestas calculamos el índice de situación del hogar, que en octubre del 2023 fue de 54, superior al de octubre del 2022, pero inferior al de septiembre del 2023 debido a estas respuestas. El 25.5% de los encuestados opina que su hogar está mejor que hace un año, mientras que el 17.5% opina que está peor y el 57% de los encuestados opina que su hogar sigue igual económicamente comparado con hace un año. En cuanto a la pregunta de si la situación económica de su hogar mejorará, seguirá igual o empeorará para dentro de un año, con estas respuestas calculamos el índice de expectativa del hogar, que en octubre del 2023 fue de 79.8. La misma es también superior al del octubre del 2022, pero inferior al de septiembre del 2023 debido a estas respuestas. Vemos que aquellos que opinan que su hogar mejorará es el 68.8% de los encuestados, prácticamente el mismo nivel que el del mes pasado, pero aquellos que opinan que su hogar empeorará se incrementó a 9.3 frente al 6%. Y el 22% de los encuestados opina que su hogar seguirá igual dentro de un año. Desde el punto de vista del país, ¿cree usted que la situación económica del país está mejor, igual o peor que hace un año? Con esto hallamos el índice de situación económica, que en octubre del 2023 es de 38.1, superior tanto al de octubre como del año pasado como al de septiembre de este año. Debido a estas respuestas, el 16% de los encuestados opina que el país está mejor que hace un año, el 39% opina que está peor y el 44.3% opina que está igual. En cuanto a las expectativas para el país, la pregunta dice, ¿cree usted que la situación económica del país mejorará, seguirá igual o empeorará dentro de un año? El índice de expectativa del país es de 74.3. El mismo es superior al de octubre del 2022, pero inferior al de septiembre del 2023 debido a estas a estas respuestas. El 61.5% de los encuestados opina que el país estaría mejor dentro de un año y el 13% opina que estaría peor. El 25.5% de quienes contestaron esta encuesta opinan que el país estaría igual para dentro de un año. Bueno, con cada uno de esos subíndices, como dijimos, podemos hallar los índices de situación económica global, expectativa económica global y el de confianza. Así vemos que el índice de expectativas alcanza el valor de 76.8, levemente inferior al del mes pasado, pero superior al del año pasado, y se mantiene en zona de optimismo. Por el otro lado, el índice de situación económica global alcanza el valor de 46.8, el mismo superior tanto al del mes pasado como al del año pasado. Con estos dos índices, tanto el de situación como el de expectativa, hallamos el índice de confianza del consumidor, que es de 61.8, superior tanto al del
el año pasado, de octubre del año pasado, como de septiembre de este año. También podemos hallar, como dijimos, el índice de confianza de cada uno de los subsectores, así desde el punto de vista del hogar, del punto de vista personal y del país. Como ya dijimos, el índice de confianza global fue de 61.8, que es el promedio de estos otros tres. Así, el que tuvo mejor comportamiento es el índice de confianza del hogar, que alcanzó un valor de 66.9, seguido por el índice de confianza personal, que alcanzó un valor de 62.3, y finalmente el índice de confianza del país de 56.2. Como podemos ver, cada uno de los índices de confianza, tanto del hogar, del país como el personal, se encuentran claramente en zona de optimismo. Finalmente, tenemos las preguntas que no fueron utilizadas para la construcción del índice, pero sí sirven para enriquecer el análisis, y es: actualmente usted tiene posibilidades de ahorrar. Como vemos en pantalla, el 22.8% de los encuestados contestó que sí. Este porcentaje se mantiene en línea con las respuestas obtenidas en los últimos 2 años. En cuanto a la consulta, ¿cree usted que es el momento de realizar compras de bienes durables como electrodomésticos, casas, autos y motos? Vemos que en el caso de electrodomésticos y casas, los mismos disminuyen levemente, alcanzan un valor de 9.3% y 7.5% respectivamente, mientras que las respuestas positivas para aquellos que dicen que ser buen momento para la compra de autos o motos se incrementa levemente con respecto al mes anterior y al año anterior, alcanzando un valor de 7.3% en el caso de autos y 7% en el caso de las motos. Tenemos en pantalla la evolución de los índices de confianza del consumidor de países vecinos como Chile y Argentina, más que nada para comparar la evolución de los mismos. Y vemos que todos tienen más o menos la misma tendencia, salvo en este caso que Chile presenta una disminución en su índice de confianza al consumidor. Acaba de aclarar que estos dos países también utilizan la metodología de la Universidad de Michigan, pero son elaborados por diferentes instituciones. Así, en el caso de Chile, es elaborado por la GFK. En la Argentina es elaborada por la Universidad de Torcuato Di Tella, y en Paraguay por el Banco Central, como ya sabemos. Finalmente, damos un breve resumen de todo lo que acabamos de decir, y tenemos que el índice de confianza del consumidor arrojó un incremento al compararlo con el mismo índice del mes de septiembre del 2023 y respecto a octubre del 2022. Debe destacarse que este índice sigue ubicándose en zonas de optimismo. El índice de expectativas económicas se posiciona en un nivel superior al índice de octubre del 2022, aunque se ubicó debajo del correspondiente del mes anterior. Este indicador también continúa manteniéndose en zona de optimismo. En el mes de octubre del 2023, el índice de situación económica exhibió un nivel superior comparado tanto con el mes de septiembre del 2023 como el registrado en el mismo mes del año pasado. Desagregado por sus componentes en este periodo de análisis, se observó que el índice de situación económica personal del hogar y del país se ubicaron por encima de los índices registrados, tanto en septiembre del 2023 como en octubre del 2022. Finalmente, en octubre del 2023, también el índice de expectativas personal del hogar y del país mostraron mayores niveles comparados con los verificados en el mes anterior y en el mismo periodo del año 2022. Ahora tenemos en pantalla un resumen de cada uno de los índices y subíndices hallados en este mes, y la variación mensual y la variación interanual, teniendo siempre en cuenta que estas diferencias son absolutas de los respectivos índices.